en su gran poder que me fortalece. Él me ayuda a vencer toda fuerza de maldad. No voy a desmayar, no desistiré, Jesús va frente. Hoy me he visto de su armadura, la batalla ganaré. Señor, mis lomos con la verdad, me he visto con la coraza de justicia. Me pongo el calzado para anunciar las buenas nuevas. Tomo el escudo de la fe, tomo el yelmo de la salvación, tomo la espada del Espíritu en oración. Persistiré, tengo la armadura de Dios que me da fuerza y valor. Hoy me declaro, soy más que vencedor. Tengo la armadura de Dios que me da fuerza y valor. Hoy me declaro, soy más que vencedor. Confío en el Señor, en su gran poder que me fortalece. Él me ayuda a vencer toda fuerza de maldad. No voy a desmayar, no desistiré, Jesús va enfrente. Hoy me he visto de su armadura, la batalla ganaré. Señor, mis lomos con la verdad, me he visto con la coraza de justicia. Me pongo el calzado para anunciar las buenas nuevas. Tomo el escudo de la fe, tomo el yelmo de la salvación, tomo la espada del Espíritu en oración. Persistiré, tengo la armadura de Dios que me da fuerza y valor. Hoy me declaro, soy más que vencedor. Tengo la armadura de Dios que me da fuerza y valor. Hoy me declaro, soy más que vencedor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Muy buenas tardes, amada iglesia. Nuevamente se me concede esta oportunidad de poder compartir la palabra con ustedes y es un privilegio. Vamos a estar dando culminación con esta serie de temas que estuvimos viendo acerca de la armadura de Dios. Y el tema que quiero compartirles en esta tarde se llama la importancia de la armadura. Se llama la importancia de la armadura. La confianza en el poder de Dios nos fortalece y ayuda a vencer. Si nosotros estamos confiando plenamente en el Señor, Él nos va a dar la fortaleza.
Él nos va a ayudar a vencer, porque en Él somos más que vencedores. El hombre, el ser humano, es alguien débil y está amenazado de peligros por todas partes y necesita alguien en quien confiar, alguien en quien apoyarse. Nosotros somos débiles. Nadie es lo suficientemente fuerte para decir yo puedo solo. Nosotros necesitamos de una ayuda superior y esa ayuda superior proviene solamente de Dios. Y eso es lo que nos dice la palabra. La palabra nos enseña eso que es el único en el que podemos depositar absolutamente toda nuestra confianza es en Dios y en su poder, porque de Él proviene nuestras fuerzas. Si nosotros seguimos adelante, si usted sigue adelante, es porque Dios le ha dado la fuerza, es porque Dios ha estado con él y porque usted ha dicho, yo no puedo solo, yo necesito de Dios. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, reafirma esto. Nos dice que tenemos que confiar en Dios con todo nuestro corazón y que no dependamos de nuestra propia inteligencia, que lo reconozcamos en todos nuestros caminos y Él va a allanar nuestras sendas. Entonces la palabra nos afirma que si tomamos en cuenta a Dios, Él nos va a ayudar a vivir rectamente. Por eso es muy importante tener presente a Dios en nuestras vidas. Y el Salmo capítulo 40, versículo 4, llama bienaventurado al hombre que confía en Jehová. Entonces podemos decir que nosotros somos personas bienaventuradas porque estamos confiando en Dios. Entonces, si nosotros confiamos en Dios, el consejo que hoy nos da la palabra es que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Que nos fortalezamos en quién? En el Señor. Si nosotros nos fortalecemos en Él y confiamos en el poder de su fuerza, entonces vamos a hacer lo que nos dice el versículo 11 de Efesios capítulo 6, versículo 11, que dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Vamos a poder hacer y realizar esta acción. A través de todas estas semanas hemos estado compartiendo con ustedes lo que es la armadura de Dios, lo que incluye. Y quiero solamente recordárselos. Vamos a hacer un pequeño repaso acerca de lo que hemos visto hasta este momento. Vimos acerca de la coraza de justicia. Acuérdese de este tema, vimos acerca de la coraza de justicia que nos habla de que nosotros debemos de llevar una vida recta delante de Dios. También vimos el yelmo de la salvación. Vimos este yelmo que habla acerca de nuestra salvación, de que tenemos que estar seguros y convencidos de que somos personas salvadas por Dios en la obra redentora de Jesús. Vimos también el cinturón de la verdad que se nos impulsa y nos dice que tenemos que vivir en verdad, que tenemos que andar en verdad. Y la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. También vimos acerca del calzado del evangelio, de las buenas nuevas. Es algo que nosotros tenemos conocimiento porque hemos conocido acerca del evangelio. Estamos conociendo acerca de las buenas nuevas y gracias a eso ahora nosotros podemos acercarnos a Dios porque conocimos las buenas nuevas. Y hubo alguien que vino a nuestro pueblo y vino y no tuvo temor y habló del Señor y por lo tanto nosotros ahora conocemos de Él. También vimos acerca del escudo, que vimos que la fe es nuestro escudo, que nos ayuda a protegernos en base a la situación en la que nosotros estemos viviendo. Vamos a tomarnos de la palabra, vamos a creer a la palabra y vamos a decirle, Señor, yo me aferro a esto. Y que también la fe, el escudo, nos ayuda a que los dardos encendidos del maligno se apaguen. Eso es lo que estuvimos viendo. La otra parte de nuestro armamento que vimos es la espada. ¿Qué es la espada? La palabra de Dios. Esta palabra que nosotros conocemos, nuestra Biblia, este libro que tiene gran poder cuando nosotros lo leemos y lo entendemos y Dios habla a nuestro corazón y viene y toca nuestra vida. Entonces la palabra de Dios es muy importante para nosotros. Esta es una espada
de doble filo. Esta es la espada que viene a cortar con nuestra vida pasada, viene a darnos una nueva vida, viene a decirnos cómo tenemos que vivir. Es la espada, la palabra de Dios, también la que nos ayuda a defendernos. Y también vimos acerca de la oración, que tenemos que orar en el Espíritu, que tenemos que orar bajo la dirección del Espíritu y que tenemos que hacerlo en todo tiempo. Cualquier momento que usted tenga en su casa para orar, para hacer esto, para hacer lo otro, usted puede comenzar a platicar con Dios mientras usted está haciendo diferentes actividades. Entonces, vimos todo el armamento completo. Ahora, el tema que vamos a meditar en esta tarde es la importancia de la armadura. Vamos a ver solamente 3 puntos que quiero compartirles. ¿Por qué la armadura es importante? Quiero que usted en su casa medite y se pregunte, ¿por qué es importante la armadura? Piense un momento, ¿por qué usted cree que es importante? ¿Ya lo pensó? ¿Sabe por qué es importante la armadura? ¿Por qué debemos de tener todas estas partes en nosotros, conocer todas estas partes y tenerlas presentes en nuestras vidas? Son muy importantes y para ello quiero que meditemos en esta palabra en 3 puntos que quiero compartirles. El primero es que es importante porque con ella podemos hacer frente al maligno. También es importante porque tenemos una lucha espiritual constante. Y punto 3, es importante porque nos ayuda a tener éxito en nuestra vida cristiana. Y es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 6, versículos del 11 al 13, de los cuales he obtenido estos puntos. Y quiero que ponga mucha atención en esta palabra y escuche lo que hoy el Señor quiere hablar a su vida, porque es el Señor hablando a su corazón. Entonces vamos con el primer punto que nos dice que la armadura es importante. Es importante, ¿por qué? Porque con ella podemos hacer frente al enemigo. Podemos hacer frente. Pablo dice en la palabra de Dios en su carta, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, si nosotros tomamos toda la armadura de Dios o nos vestimos con toda la armadura de Dios, vamos a poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y la palabra vestidos en esta parte de la escritura es una palabra que habla de permanencia. Entonces, la armadura debe ser la vestimenta del cristiano durante toda su vida. No es que ya lo aprendí y voy a decir, bueno, sí, ya lo conozco. Es algo que yo tengo que estar portando todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque a diario nos enfrentamos con luchas, a diario nos enfrentamos con pruebas y con la armadura bien puesta, con el conocimiento de la justicia, con el conocimiento de la salvación, con el conocimiento de la verdad, nosotros vamos a poder hacer frente a diferentes circunstancias. Por eso es muy importante que todas estas partes de la armadura, todo el conocimiento que Dios nos da a través de su palabra, lo tengamos muy presentes todos los días de nuestra vida. Entonces, la vestimenta, o cuando dice vestidos, es que tenemos que vestirnos todos los días. Es nuestra vestimenta. No tenemos que andar desarmados. Y también portar la armadura significa que nos hemos preparado para hacer frente al enemigo en cualquier momento y situación. Si nosotros tenemos todo el armamento puesto, estamos diciendo, yo estoy preparado. Yo estoy preparado para lo que venga. La palabra también nos enseña que tenemos que estar preparados. Así que preparémonos con toda la armadura. Y esta armadura es necesaria para que podamos nosotros mantenernos firmes en nuestra posición mientras estamos bajo ataque. Por eso dice la palabra que tomemos la armadura para que nosotros podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos que ser personas firmes, que nada venga a movernos, porque le he dicho en otras ocasiones, nosotros no hemos edificado sobre la arena, nosotros hemos edificado sobre la roca que es Cristo. Por lo tanto, somos personas que estamos firmes.
claro si nosotros hemos edificado sobre la roca que es Cristo. Y toda la armadura habla que tenemos que utilizarla completamente. Y esta armadura no es un armamento ordinario. El apóstol Pablo obviamente lo comparó con la vestimenta, con la armadura que utilizaba el soldado romano, pero el significado que le dio a cada parte tiene gran trascendencia a nosotros. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, todo lo que identificó el apóstol Pablo o con lo que los comparó, provienen de Dios. ¿De quién viene la justicia? De Dios. ¿De quién viene la salvación? Viene de Dios. ¿De quién viene la verdad? De Dios. ¿De quién viene el evangelio? Viene de Dios. ¿En quién tenemos fe? En Dios. ¿De dónde viene la palabra? ¿Quién inspiró la palabra? Fue Dios. Dios obrando en la vida de esas personas, dándoles por medio del Espíritu Santo esta palabra. Y por eso ahora está en nuestras manos. Y Dios nos dijo que también podemos platicar con Él. Por eso es una armadura poco ordinaria. ¿Por qué? Porque proviene de Dios. Nadie más nos puede dar esta armadura. Nadie más. Solamente Dios es el único que puede darnos este armamento para que podamos luchar. Ni es opcional tampoco. Porque cada pieza complementa a la otra. Y cada una de estas partes cumple una función importante. Todas son importantes en nuestra vida y tenemos que tenerlas bien presentes todos los días. Nos habla de que tenemos que ser personas firmes. Quiere decir aquella actitud de prepararse constante. La preparación constante del soldado que lo mantiene firme ante el enemigo para resistirlo. Tenemos que estar firmes en Dios para poder resistir al enemigo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas. La palabra es clara y nos dice para que podamos estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Quiere decir contra sus maquinaciones, contra su astucia, contra su engaño, contra sus trampas. El enemigo vino solamente ¿qué? A matar, hurtar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Entonces, si nosotros portamos la armadura, vamos a poder resistir el engaño. Vamos a darnos cuenta de esto. Vamos a poder enfrentar las trampas que el enemigo ponga en nuestra vida. Él es el acusador, el calumniador, que siempre está en pie de guerra y molestando y molestando y molestando. Quiere truncar el plan de Dios para nuestras vidas. Entonces, si nosotros portamos la armadura, vamos a poder hacer frente ante las prácticas inmorales. Vamos a decir no. Ante el pecado vamos a decir no. Ante la falsa doctrina vamos a decir eso no es correcto. Eso no viene de Dios. Ante las trampas y los atractivos de este mundo vamos a poder decir no. Aunque nuestra carne es débil y a veces quiere hacer lo que es malo, si nosotros recordamos la verdad de Dios, si nosotros recordamos la salvación de Dios, si usted recuerda las buenas nuevas, si usted recuerda lo que dice la palabra, si usted actúa en fe, usted va a poder permanecer firme ante todas las acechanzas del enemigo, ante todos sus engaños. Por eso es muy importante la armadura, porque la armadura nos va a ayudar a hacer frente al enemigo, a que nosotros no tengamos miedo, sino que nos paremos firmes en nuestra fe y confiemos en el Señor. El punto número 2. La armadura también es importante porque nos habla la palabra de que tenemos una lucha espiritual constante. Usted y yo estamos en lucha constante. Efesios
capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos habla de que nosotros tenemos lucha espiritual. Estamos en constante lucha espiritual. Es una realidad que todos vivimos, solamente que no todos le hacen frente a el enemigo. Algunos se dejan vencer, algunos luchan, algunos portan esta armadura y luchan contra el enemigo. Entonces, tenemos una lucha continua. Nuestra lucha es espiritual y tenemos dos frentes de combate. El primer frente es lo que nosotros podemos ver, el frente visible, en el contexto de nuestros contactos y conflictos diarios que podemos tener en este mundo. ¿Cuántos no tenemos conflictos a veces o situaciones que pasamos que en este mundo que son visibles, que podemos verlas? Pero también está el frente que no podemos ver, ese frente invisible y opositor, que aunque es invisible, es imponente y temeroso. A este tipo de reino es al que se refiere el apóstol Pablo en su carta. A este tipo de lucha espiritual que trata de imponerse. ¿En dónde? En nuestras vidas. Trata de imponerse en sus hijos, en su esposo, en su comunidad, en la iglesia. Trata de imponerse. Pero nosotros tenemos que ser fuertes y valientes y enfrentarnos a lo que venga. La lucha que se nos habla aquí dice que no es contra carne y sangre. No es contra los seres humanos. Nuestra lucha es contra seres espirituales. Esta es nuestra lucha. Es un tipo de combate cuerpo a cuerpo que no va a terminar hasta que uno de los contendientes esté vencido o herido mortalmente. Hasta ese momento va a terminar. Tenemos esa lucha. Y ya vimos que el armamento, la armadura de Dios nos va a ayudar aquí a que no seamos lastimados. Nos va a ayudar toda esta protección que nosotros tenemos, nos va a ayudar a que no seamos lastimados, a que podamos hacer frente. Y en vez de que nos venzan a nosotros podamos vencer al maligno. Pero la lucha espiritual es verdadera, es algo real. En este caso, el asaltante no es un adversario humano que se puede ver o sentir, ni físico, con que la carne propia del creyente, que por su cuenta le da suficientes problemas. Además, nos habla que no solamente es un solo combatiente, sino son muchos. Y Pablo los describe, que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas contra huestes espirituales. Entonces no es una lucha contra solamente un solo adversario, es un ejército de adversarios que están bien organizados. Y nos habla esto la palabra de Dios. Entonces el reino espiritual de maldad está bien organizado. Y para eso nosotros, para poder hacerle frente, también tenemos que conocer un poco acerca de cómo está organizado este reino, acerca de contra quiénes nosotros estamos luchando. Por eso es muy importante. Entonces, quiero mencionarles solamente acerca de esto, el orden que dice el apóstol Pablo acerca del reino de maldad. En este caso son los principados. El primero que nos habla son los principados, que es la jurisdicción de un príncipe. He aquí donde se incluye a Satanás y a todos sus subalternos. Entonces está como que en el primer lugar habla de los principados, de los que son los principales. También nuestra lucha es contra autoridades, nos dice la palabra de Dios. Contra principados, contra potestades, contra aquellos que tienen autoridad. Estas potencias son las que tienen poder
o influencia sobre una cosa en específico, sobre algo que en específico. Hablamos de los principados, son los que están más arriba, y las autoridades o los que son, o las potestades son aquellos que tienen poder sobre una cosa en específica. También se encuentran los gobernantes de las tinieblas, eso nos dice la palabra, contra los gobernadores de las tinieblas. Y estos son los poderes cósmicos de las tinieblas que gobiernan en este mundo pecador. A eso se refiere con gobernadores de las tinieblas. Y también el último es espíritus de maldad en lugares celestiales. Y esto se refiere a la multitud de espíritus malignos que habitan y actúan en el mundo invisible. Vemos que hay un reino que está en contra de la iglesia, que está en contra de los hijos de Dios, y que es un reino bien organizado, que puede mandar a un principado, que puede enviar a quién, a gobernadores de las tinieblas, que pueden venir y atacar nuestra vida. Pero si nosotros, nos dice la palabra, nos usamos la armadura, vamos a poder hacer frente contra todas las acechanzas del maligno. No solamente dice contra una, dice contra las acechanzas, habla de muchas. Entonces, el punto número 3 que quiero mencionar es lo siguiente: la armadura también es importante porque nos ayuda a tener éxito en nuestra vida cristiana. Vimos que es importante, ¿por qué? Porque tenemos una lucha espiritual, también porque con ella podemos hacer frente al enemigo y por lo tanto nos ayuda a tener éxito en nuestra vida cristiana. Vamos a tener éxito si nosotros portamos toda la armadura de Dios. Y esto lo encontramos en el versículo 13 de nuestro texto base, que es Efesios 6:13, que dice: por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Habiendo acabado todo, estar firmes. Y se nos vuelve a decir nuevamente que tomemos toda la armadura de Dios, toda, absolutamente toda, no solamente una parte, sino toda la armadura de Dios. El Señor sabe que nosotros tenemos lucha, y Él sabía que nos íbamos a enfrentar a diferentes circunstancias. Por eso dijo: yo no voy a dejarlos así, yo voy a darles, ¿qué? El armamento con que ellos se puedan defender. Entonces Dios no nos ha dejado solos y nos ha provisto de algo para defendernos. Él no nos ha abandonado. Y precisamente por eso nos dio este armamento completo y adecuado. Es un armamento que adecuado para hacer frente al enemigo. Es el único armamento adecuado para que nosotros podamos hacer frente al enemigo. No existe otro armamento más que el que Dios nos da. Por eso la palabra dice que nos fortalezcamos en el Señor. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque de Él proviene todo. Entonces, tenemos que resistir. La palabra nos enseña esto, que vamos a resistir. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9, nos dice lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nos habla de una resistencia, de que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros tenemos que resistir, es decir, que tenemos que enfrentarnos, que no debemos de tener miedo, porque el Señor nos ha dicho que en Él somos vencedores. Porque ¿de quién proviene nuestra fuerza? De Dios. Él quien nos ayuda a vencer. Entonces, tenemos que enfrentarnos, no tenemos por qué tener miedo.
Tenemos que enfrentarnos, pararnos firmes y creer en la palabra de Dios y actuar en base a ella. Tenemos que oponernos también. Estar firme significa que yo me opongo a esto. Yo me opongo a las ideas que van en contra de los principios bíblicos. Cuando yo me opongo a esas ideas, yo estoy haciendo una lucha contra el enemigo. Yo estoy resistiendo al enemigo. Cuando alguien viene y me dice que yo tome una idea y yo sé que esa idea no proviene de lo que me dice la palabra y digo, no la voy a tomar, entonces estamos resistiendo al enemigo. Porque estamos ¿qué? Diciendo, no, esto no es correcto. Yo me opongo a que se haga esto. ¿Por qué? Porque va en contra de mis principios bíblicos. Va en contra de lo que me dice la palabra de Dios. Y también resistir nos habla de mantenernos firmes, de estar firmes. Que a pesar de lo que venga, no nos mueva. Que seamos, como nos dice ese salmo, como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Bienaventurados seremos. La palabra dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Somos como esos árboles que plantados, firmes, junto a las corrientes de las aguas. Que estamos bien cimentados. Echamos raíces sobre ¿qué? Sobre la palabra. Y si nosotros como hijos de Dios permanecemos firmes y resistimos, vamos a poder soportar lo que venga, como dice, en el día malo. ¿Y qué es un día malo? ¿A qué se refiere? Esto representa las veces que cuando parece que hay más tentaciones, que cuando hay pruebas, cuando hay crisis o cualquier otro tiempo. Cuando Satanás parece que viene y nos ataca con furia a nosotros. Esos son los días malos en los cuales nosotros vamos a resistir si portamos toda la armadura de Dios. Y nos da una promesa hermosa también en esta parte de la escritura que dice, para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Se da cuenta? De que la palabra nos dice que si portamos la armadura, vamos a acabar todo. Y después vamos a estar firmes. Habiendo acabado todo. Habla de qué? De la firmeza. Que nosotros vamos a terminar con nuestras luchas. Estar firmes es la meta. Sin que nosotros cedamos al enemigo, ni titubeemos ante sus artimañas. Eso es lo que nos dice la palabra. Ante el éxito en tales ocasiones no debemos olvidar de que tenemos que mantenernos siempre en pie, alertas y preparados. Por eso dice, vestíos todos los días, todo el tiempo, estar vestidos con la armadura de Dios. El cristiano vencedor nunca va a bajar la guardia. Usted y yo somos cristianos vencedores y no tenemos por qué bajar la guardia. Tenemos que siempre estar firmes y con toda nuestra armadura. ¿Por qué? Porque el enemigo vuelve, no nos deja en paz. Aunque cuando lo vencemos lo debilitamos y nosotros somos fortalecidos. Él vuelve. Recordemos que la victoria no está en haber resistido al diablo una vez, sino en permanecer firmes contra cualquier otra agresión. Esa es la victoria, de que habiendo acabado todo, estemos firmes. Eso es lo que el Señor quiere, que si confiamos en Él,
vamos a acabar todo. Y al final vamos a estar firmes. ¿Firmes en qué? En nuestra salvación, firmes en la verdad, firmes en nuestra fe, firmes en la palabra de Dios, firmes en las buenas nuevas, firmes. El Señor nos da esta promesa de que nosotros podemos acabar todo. Terminamos una lucha, pero vamos a mantenernos firmes. No nos vamos a desanimar. Podemos pasar luchas y pruebas, y yo sé que tal vez usted ha pasado muchas, pero ha estado firme, y no ha estado firme por sus propias fuerzas, sino por las fuerzas de Dios. Dios es quien le ha dado esas fuerzas. Entonces, hermanos, hemos visto que la armadura es muy importante. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque con ella podemos hacer frente al enemigo, porque tenemos una lucha espiritual constante, y también porque nos va a ayudar a tener éxito en nuestra vida cristiana. Hemos aprendido el significado de toda esta armadura. Hemos aprendido todo esto. Hemos visto cómo la tenemos que usar. Y hoy les mencioné su importancia. La pregunta de esta tarde es, ¿usted quiere ser vencido o quiere ser vencedor? Nuestra fuerza y todo esto que vimos provienen de Dios. Que si nosotros usamos adecuadamente la armadura, vamos a salir victoriosos por medio de aquel que nos amó. Es importante, iglesia, que nosotros conozcamos todo esto. Porque así cuando vengan luchas, cuando vengan pruebas en nuestra vida, vamos a recordar que tenemos salvación. Vamos a recordar que a pesar de todo lo que pasemos, tenemos que tener una vida recta. Vamos a recordar que a pesar de todo tenemos que hablar con la verdad, vivir en la verdad, conocer la verdad. Que el Evangelio llegó a nuestras vidas, que tenemos fe, que tenemos la palabra y que tenemos la oración. Así que yo le invito ahí en su lugar que ore a Dios, que oremos a Dios. Quiero hacer una oración con usted. Y con esto vamos a terminar esta serie de temas. Y vamos a decirle, Señor, gracias. Gracias por darme este armamento. Gracias, Señor. Porque yo sé que si tú me lo has dado es porque tú me vas a ayudar y por darme las fuerzas para seguir adelante. Vamos a orar, póngase de pie, incline su rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Señor Jesús, en esta hermosa tarde nos acercamos delante de tu divina presencia, Padre, y te damos gracias. Señor, estamos muy agradecidos contigo por todo lo que has hecho, por todo lo que nos has enseñado durante todo ese tiempo. Hemos recordado cuán importante, Señor, es este armamento, cuán importante, Señor, es para que nosotros podamos hacer frente a nuestras luchas, no solo las luchas físicas que tenemos en este mundo, sino también las espirituales que también vivimos, Señor. Así que muchas gracias, Padre, porque tú nunca nos has dejado solos, porque siempre has estado a nuestro lado, luchando con nosotros. Tu palabra nos dice que tú nunca nos vas a dejar solos, que tú siempre vas a estar con nosotros, que tú peleas también por nosotros, que tú eres ese guerrero que va al frente. En una ocasión al pueblo de Israel tú le dijiste, Jehová peleará por vosotros, vosotros estéis tranquilos. Pero también tenemos que estar preparados con todo nuestro armamento, Señor, para cuando vengan días malos, cuando vengan tiempos difíciles, que podamos estar firmes en nuestra fe, que podamos estar firmes en tu palabra, en tu verdad, Señor, y que todo lo que hemos aprendido lo pongamos en práctica, Padre. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas que es importante depositar toda nuestra confianza en ti, que es importante, Señor, acercarnos a ti y creer en tu palabra, Señor. Bendigo a mis hermanos, Padre, si alguno de ellos está pasando en este tiempo una lucha, está pasando una prueba, Señor, yo te pido que lo ayudes.
y que Él hoy pueda tomar esa fe y que Él hoy pueda tomar esa espada que es tu palabra, que Él pueda tomar esa verdad que está en tu palabra y aferrarse a ella y decir, yo tomo esta palabra y yo creo esta palabra y viviré conforme a esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo a tu iglesia y te doy gracias porque tú has hecho cosas extraordinarias en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Hasta luego.